Historias de David. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida, segundo libro de Samuel, capítulo 8. Después de un tiempo, David atacó y puso a los filisteos bajo su control y les quitó Meteg-Amá del poder de los filisteos. David también derrotó a los moabitas, los obligó a tenderse en el suelo y los midió con una cuerda. Mató a los que quedaban dentro de cada 2 medidas de la cuerda, y a los que quedaban dentro de una medida les perdonó la vida. De esa manera, los moabitas se convirtieron en siervos de David y le pagaban tributo. David fue al área cercana del río Éufrates para levantar ahí un monumento a sus triunfos. Ahí David venció al rey de Sobá, Hadad-Ezer, hijo de Rehob. David capturó 1000 carros de combate, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería de Hadad-Ezer. También les cortó las patas a los caballos que tiraban de los carros, dejando solo 100. Los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-Ezer, rey de Sobá, pero David los derrotó matando a 22,000 sirios. Luego David puso tropas en Damasco. Los sirios pasaron a ser siervos de David y le pagaban tributo. El Señor le daba la victoria a David donde quiera que él iba. David tomó todos los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-Ezer y se los llevó para Jerusalén. También tomó muchos objetos de bronce de Tebaj y Berotai, ciudades que habían pertenecido a Hadad-Ezer. Cuando Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió a su hijo Joram a ver al rey David para saludarlo y felicitarlo por su victoria contra Hadad-Ezer, pues Tou también había peleado antes contra Hadad-Ezer. Joram le trajo los obsequios de plata, oro y bronce a David. David tomó y los consagró al Señor y los puso con los otros objetos que había tomado de las naciones que habían derrotado, los cuales también habían consagrado. David derrotó a Edom, a Moab, a los amonitas, a los filisteos y a los amalecitas. También derrotó a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. David se hizo aún más famoso cuando regresó a su casa después de derrotar a los 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. David instaló tropas por toda la tierra de Edom. Todos los edomitas pasaron a ser siervos de David. El Señor le daba la victoria a donde quiera que él iba. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, 1 al 14. El tema general del día es la consolidación del reino de David, que habiéndose establecido en Jerusalén como su capital e instalada el arca de Dios allí, David le dio solidez a su reino y su amistad con el único que quedaba, a Jonatán, que era Mefiboset. Además tuvo victorias, sometiendo al pueblo enemigo y volviéndolo sus servidores. Derrotó filisteos, moabitas y sirios. Los tributos, los motines fueron dedicados a Dios, el artífice de sus victorias, y finalmente vemos los nombres de los oficiales de David. Sabemos que Dios hizo un pacto con David. Le dio la victoria sobre los filisteos. David no solo los hizo retroceder, sino salir, no solo de Israel, sino más allá de sus fronteras. Ahora veamos los funcionarios de David. Segundo libro de Samuel, del capítulo 8, del 15 al 18. David gobernó sobre todo Israel con justicia y equidad para todo el pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud,
era el cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el secretario. Benaías, hijo de Joyadá, estaba a cargo de los mercenarios cretenses y filisteos, y los hijos de David eran sacerdotes. Veamos ahora la conducta de David, ahora que es rey. En 2 de Samuel 8:15 dice: David gobernó sobre todo Israel con justicia y equidad para todo el pueblo. Muy importante, Dios nos resalta en este versículo que a pesar de su cargo, David siguió con la misma actitud de humildad ante Dios, tratando justamente al pueblo de Dios. Y a pesar de la debilidad de David por las mujeres, buscaba en todo honrar a Dios, y fue por ello que Dios siempre estaba con él. La pregunta es: ¿honras a Dios en todo lo que haces? Sabemos que no somos perfectos, pero ¿honras a Dios en todo lo que haces? ¿Hay algo de lo que debieras avergonzarte al escuchar estas palabras? ¿Hay vergüenza en ti? ¿Hay sentimiento de culpa? ¿Hay algo con lo que luchas y quisieras cambiar? Solo te animo a entregárselo a Dios. Cierra tus ojos allí donde estás y entrégale con todo tu corazón al Señor de señores, al Rey de reyes. Entrégale todo lo que tú sientes que está mal en tu vida. Ponlo a Él en primer lugar. Búscalo con todo tu corazón y Él hará grandes cosas en tu vida. Recuerda que no solo te hablo a ti que eres pequeño o que eres una persona común y corriente como yo. No, yo te hablo a ti también, al que estás en liderazgo, al que estás sobre todo, al que estás con un cargo importante. Recuerda que David fue el rey y él se sometía a Dios. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.